Miguel Ángel Pichetto es auditor general de la Nación de Juntos por el Cambio y está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Pichetto, Jessica, vos y todo el equipo de La Nata Sin Filtro? ¿Qué tal? Buen día, Jessica. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Primero, para entender la situación, ¿qué tenía que hacer la AGN con estos contratos de vacunas? Bueno, tenía que hacer una auditoría del cumplimiento de los contratos. Sí. Saber por lo menos lo elemental, digamos. ¿Qué contenido tiene un contrato? Precio, cantidad, jurisdicción aplicable, confidencialidad, donde hay algunos artículos, muy limitados los artículos. Miente la ministra cuando dice que todo el contrato es confidencial. Tal vez lo único que le interesará a ella es dejar en confidencialidad uno de los contratos, que es el que efectivamente no ha funcionado en la Argentina y que ha llegado tarde. Pero hay cláusulas, sí, hay cláusulas que son confidenciales, que las señala el mismo contrato y que están referidas fundamentalmente a la fórmula, a la comercialización de la vacuna. Esto es digamos, todos los laboratorios funcionaron de esa manera, porque indudablemente estaba en juego el tema de la patente, y ese tema era confidencial, y por supuesto nadie podía hablar de ese tema. Pero creo que se podría haber hecho una auditoría mucho más abierta. Tal vez el gobierno tenía una oportunidad, y también la auditoría, creo que perdimos una oportunidad de por lo menos informarle a una sociedad que estuvo casi un año en cuarentena interminable, donde mucha gente se murió, donde las vacunas que se dieron, bueno, nadie explicó por qué se dio una y no otra. En fin, creo que se podría haber hecho algo más completo, Jessica. Optaron por considerar que todos los contratos son confidenciales. Hay un informe elevado, hay que decirlo, hay un informe que devora mayoría. Nosotros hemos rechazado ese informe por incompleto, por no suficiente, porque no produce ningún insumo para el país, porque fundamentalmente la Argentina tiene que comprar nuevas vacunas, seguramente con nuevas cepas, porque el COVID está teniendo nuevas cepas, y en Europa y en Estados Unidos se están haciendo vacunas precisamente para atender esta nueva característica que tiene el COVID. Pero y ustedes, bueno, para entender bien, ¿ustedes tuvieron acceso al...? Primero rechazamos la reserva y la confidencialidad integral del contrato. Ustedes no vieron ningún contrato, no tuvieron en sus manos ningún contrato. Sí, los tuvimos, por supuesto que los tuvimos en el análisis. Lo que nosotros sosteníamos que era imprescindible expresar públicamente, analizar públicamente el contenido, preservando, incluso vuelvo a decirte, alguna cláusula que tenía que ver con las restricciones o confidencialidad que el propio laboratorio ponía. Una cláusula, que generalmente están señaladas en todos los contratos, que tiene que ver con el tipo de vacuna, la característica de la fórmula, todo eso que hace a la confidencialidad del laboratorio que te vendía la vacuna. Pero el resto del contrato debería haber sido abierto, debería haber sido analizado por la sociedad, se tendría que haber sabido, y a la altura del partido en la que estamos, que pasaron ya más de 2 años, creo que habría que haber abierto más la auditoría, que no fuera únicamente de cumplimiento contractual, sino también de gestión de la vacuna. Pero bueno, claro, porque hay países, perdón que le haga un punto acá, hay países que lo publican en sus páginas web, teniendo en cuenta partes confidenciales que son excluidas, ¿no? Pero el grueso está publicado. Por eso mismo el informe, la parte confidencial, el artículo confidencial del contrato, eso no se podía dar a conocer, y ya venía además también enunciado como confidencial. Ahora, decir que todo el contrato es confidencial es ocultar información, me parece que, o no dar información, no es que se oculta, sino que se da de manera reservada. El Congreso va a abrir el sobre que le envía la auditoría por la mayoría. Nosotros no acompañamos eso, que quede claro, y rechazamos el informe por incompleto, por carecer de mayor información, porque creo que había que haber hecho algo de mayor volumen, contenido, para informar a la sociedad, que sufrió mucho este tema. Lo sufrió en silencio, se bancó la cuarentena,
se bancó que la vacuna llegó tarde, sí. Se bancó que algunos laboratorios llegaron tarde también, bueno, y que uno especialmente no se compró, y Pichetto. se probó acá, pero bueno, todo esto es de público conocimiento. Sí, Pichetto, Gonzalo Sánchez lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Estoy pensando en las marcas de las vacunas, en Pfizer, en AstraZeneca y en Sputnik. Estoy pensando que se le ofreció al gobierno en su momento Pfizer 13,3 millones de dosis que el gobierno rechazó porque eligió preservar los intereses que tenía con AstraZeneca y con Sputnik. Y ahora vamos a Sputnik y AstraZeneca. Sputnik, tengo sospechas, y eso es lo que supongo ustedes que querrían ver, de que se pagó por material que después no llegó. Y también de AstraZeneca sabemos que demoró y no cumplió con los plazos de entrega como correspondía. Por lo tanto, también hay sospechas de que no llegó todo lo que se le pagó. Ustedes están queriendo ver eso, entiendo. No, a ver, la auditoría era de verificación de los contratos. Ajá. Que se denomina técnicamente auditoría de cumplimiento. Nosotros considerábamos, y eso ha sido siempre mi posición dentro de la propia comisión que analizaba este tema, que había que ampliar los marcos de la auditoría para informar los interrogantes que usted planteaba. Claro. Yo creo que nos perdimos la oportunidad de saber esto. Más temprano que tarde se va a saber el por qué se optó por una vacuna y no por otra, el por qué no se hizo ese contrato con Pfizer cuando se había aprobado aquí en la Argentina en más de 6.000 casos. Esta es una situación muy especial en el mundo, donde la mayoría de las auditorías en el mundo, especialmente las europeas, hasta han achicado al máximo la cláusula misma de confidencialidad, porque hay un derecho de la sociedad a saber, en un tiempo de excepcionalidad, en donde todos los estados se movieron por reglas de excepción con contratación directa. Entonces, bueno, pasado el tiempo, indudablemente hay necesidad de analizar este tipo de situaciones para saber cómo funcionó el gobierno. Es cierto que era una situación grave, es cierto que había limitaciones de vacunas, es cierto de que el mundo vivió un proceso muy complicado, pero también es cierto que los estados tuvieron discrecionalidad en el gasto y contratación directa. Claro. Por lo tanto, bueno, me parece que era imprescindible dar un poco más de información. Sí. De todas formas, le digo, la mayoría, porque también la auditoría tiene una construcción en donde, bueno, la mayoría la tiene el oficialismo. Es un tema que viene genéticamente mal, claro, estructurado. En un momento determinado, el presidente Macri le dio un lugar a Sergio Massa y, bueno, ese representante hoy funciona dentro del oficialismo. Entonces, bueno, la oposición, que debería tener la mayoría, no la tiene. No. Pero bueno, estas son las reglas de juego en las que estamos jugando. Sí, y lo último, porque me quedé pensando en lo que decías, bueno, en algún momento se va a saber, va a estar bien la información de Más lo que temprano, fue la gestión, pero yo miro lo que hace el gobierno, por ejemplo, que hace unos días le hizo un homenaje a Ginés González García, más allá de su trayectoria y demás, por la gestión del tema COVID, que tuvo episodios como vacunatorio VIP, como las sospechas respecto de cómo fueron las compras de vacunas y demás. O sea, lo que parece haber es una reivindicación, todo lo contrario. Yo creo que el proceso de gestión de todo el tema de la cuarentena que lesionó a miles de seres humanos en la Argentina, que fue una de las cuarentenas más largas, la gestión de la pandemia fue muy mala. Y la verdad que ensombrece fuertemente la historial de Ginés González García, que podríamos decir que era un hombre vinculado a la salud pública, que tenía una fundación, una universidad, pero la verdad que la etapa última de la gestión de Ginés González García es para el olvido. Es para el olvido. No quiero acá recordar frases, palabras que el anecdotario público ya conoce, pero lo que es tremendo es lo que pasó con el gobierno de los epidemiólogos.
Gobernaron durante un año los epidemiólogos en Argentina. Hay un montón de gente que ya no aparece más en los medios. Y igual, perdón, Pichetto, la interrupción. Perdón que lo interrumpa, Marina Calabró. Usted decía es para el olvido. En algunos casos es para que actúe la justicia también, ¿no? Porque una cosa es una gestión errada ante una pandemia desconocida y otra cosa es el vacunatorio VIP. Está interviniendo la justicia. Sí, lo sé, pero digo, no es solamente la misma gestión olvido, de la contratación de vacunas. Escúcheme, la escuché atentamente. Me olvidé decir que precisamente el resultado de esta auditoría había sido requerida por el juez Lijo, que está investigando la gestión y compra de vacunas. Y por lo tanto allí el secreto no va a funcionar. No, claro. Los jueces van a tener acceso a todos los contratos y analizarán. Por supuesto que hay partes pertinentes que deberán cuidar respecto a lo que se puede denominar el artículo de la confidencialidad. Vuelvo a repetir, que tiene que ver con fórmulas, con el tipo de vacuna. Pero me parece que hay otros temas que indudablemente la sociedad tiene derecho a saber. Sí, totalmente, y que no queden, digamos, atrás, porque siguen pasando otras cosas y parece que queda lejos el COVID, más allá de que... Es una lástima, porque la auditoría tiene un nivel técnico de excelencia, tiene gente con experiencia. Los propios auditores son gente que tiene formación, pero haber optado por la confidencialidad me parece que fue un error. Deberíamos haber debatido abiertamente el contenido del informe y podríamos haber hecho un insumo que le podría haber servido a la Argentina también para la etapa que viene. ¿Qué tipo de vacuna vamos a comprar ahora? A ver, ¿cuáles son? ¿Vamos a seguir comprando chinas que no sirven para nada? ¿Qué vamos a comprar? Claro. A ver, ¿vamos a comprar Moderna pero con la nueva cepa? O ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque de última, escúcheme, la auditoría lo más importante que tiene es que le sirve al Poder Ejecutivo y a los organismos del Estado. Fundamentalmente, bueno, si lo verifica un ilícito tiene que denunciarlo, pero lo que sirve es para corregir, mejorar, aumentar la calidad en la gestión de gobierno. Esto es lo que produce los resultados de cualquier auditoría. Así que es una verdadera lástima porque podríamos haber hecho una cosa un poco más contundente, más clara, sin ningún tipo de politización, porque en este tema es un tema del conjunto de la sociedad. Acá nadie busca una ventaja mezquina. Totalmente. Pero bueno. Sí, gracias. Que sigan bien, Muy claro. Gracias, Pichetto, por la comunicación. Miguel Ángel Pichetto, siempre contundente, Pichetto. Sí. Auditor